Serie de Génesis, estudio número 6, por Chris McCann, transmitido originalmente el 30 de octubre del 2015. Buenas noches y bienvenidos al estudio bíblico de E-Bible Fellowship en el libro del Génesis. Esta noche es el estudio número 6 de Génesis capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Hemos estado estudiando el primer par de versículos. En nuestro último estudio estábamos viendo en Génesis capítulo 1 versículo 2, donde dice, y la tierra estaba sin forma y vacía. Pues, debo señalar que Dios, el Señor Jesucristo, creó el mundo después que Él hubo predestinado salvar a un pueblo, y después de haber tomado los pecados de todos aquellos que Él determinó salvar, todos los elegidos, sobre sí mismo, y haber pagado por sus pecados desde la fundación del mundo. Esto es lo que la Biblia nos dice, que Jesús es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, de acuerdo a Apocalipsis 13, versículo 8, y algunos otros versículos. Esto significa que el programa de salvación de Dios ya estaba diseñado y desarrollado, y toda la obra de la expiación para aquellos que Él escogió salvar ya había sido terminada por Jesucristo. Hebreos 4, versículo 3 nos dice que las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, y después Cristo resucitó de entre los muertos después que Él hizo el pago por los pecados de su pueblo, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Él murió y resucitó de entre los muertos para ser declarado el Hijo de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 1. Y dice en Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo los mundos. Por el Hijo Dios creó los mundos. No vamos a ir allí, pero en Romanos capítulo 1, Jesús fue declarado el Hijo a través de la resurrección de entre los muertos y, por lo tanto, Él tenía que morir y resucitar de la muerte, y en aquella instancia Dios lo declaró el Hijo. Y, como el Hijo de Dios, Él creó el mundo. Jesús habló en el principio para crear. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús creó todas las cosas. Él creó el universo, creó los cielos y la tierra, y creó la tierra sin forma y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Luego dice en Génesis 1, versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hice este pequeño repaso porque es importante para nosotros considerar que en el tiempo de la creación, Cristo ya había hecho el pago por su pueblo y expuso su programa de salvación, y luego fue solo cuestión de que la historia se desarrollara y Dios buscaría a todos aquellos que Él había predestinado salvar, hasta encontrar el último, y entonces completaría el programa de evangelización, y sabemos que Dios completó ese programa en mayo 21, 2011, y luego Él cerró la puerta del cielo. Por esta razón, aquí, en el principio, durante la creación original, Dios puede ilustrar la salvación porque Él sabe todo lo que tomaría lugar en el transcurso del tiempo. Él sabe que el hombre pronto caería en pecado y que Él sería el Salvador.
Él tendría salvación disponible inmediatamente después que Adán y Eva cayeran en pecado y para cada ser humano de allí en adelante. El programa de salvación de Dios ya estaría en efecto. Por supuesto, la sangre de Cristo solo podía aplicarse a los que habían sido elegidos y por quienes Cristo había muerto desde la fundación del mundo. Esta es la razón por la que Noé encontró gracia en los ojos del Señor, porque eso ya se había completado, las obras habían sido terminadas, por lo tanto, la salvación estaba disponible para Abel y para Abraham, o para Noé y para cualquiera de los elegidos. Por lo tanto, cuando Dios dice, y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue la parábola histórica más antigua del magnificente programa de salvación de Dios, ya que Él llevaría el Evangelio para salvar al pueblo que Él había determinado salvar en el mundo. La tiniebla es la clave. Es interesante que Dios primero crea un mundo que está en tinieblas, y eso es porque Él tenía el plan de traer la luz. Antes de que Dios pudiera traer la luz de la salvación, tenía que haber la caída en el pecado. No salvaría a gente que no hubiera pecado. Solamente son aquellos que han transgredido la ley de Dios quienes necesitan un Salvador. Así que debe haber tiniebla primero. El juicio de Dios sobre el pecado siempre es la tiniebla. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos entraron a la oscuridad espiritual. Ellos murieron espiritualmente. Cuando Dios trajo juicio sobre las iglesias, Él trajo las iglesias a la tiniebla espiritual. Ellas también murieron espiritualmente. Cuando Dios trajo juicio sobre el mundo, Él trajo el mundo a la tiniebla espiritual. La tiniebla es un indicador del juicio de Dios sobre el pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos estábamos en las tinieblas. Dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dios no está diciendo que estábamos en tinieblas, sino que nosotros éramos tiniebla, hablando de la gente que Él ha salvado. En otras palabras, estábamos en la condición de tiniebla, y es como si todos nosotros, antes de la salvación, fuéramos en sí tiniebla debido a nuestro estado caído. Esta es la idea en Génesis 1, versículo 2. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo se refiere a las aguas, y ellas luego serían formadas en mares, y en la Biblia Dios tipifica a la humanidad como mares o como aguas. En otras palabras, la tiniebla estaba sobre la humanidad. Era nuestra condición debido al pecado. Leemos en 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Podemos ver cómo eso se relaciona a Génesis 1 versículo 2, porque vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces hubo luz que resplandecía en la tiniebla. La humanidad cayó en pecado y Dios envió al Señor Jesús, la luz, para resplandecer en la tiniebla de los corazones de ciertas personas a quienes Él había elegido salvar. Y ellos comenzaron a conocer la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Los elegidos fueron llamados de la tiniebla a la luz, como dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas o de la oscuridad a su luz
admirable. Esto es la salvación. La salvación es la luz que penetra dentro de la tiniebla. Recuerde cómo el Señor movió al apóstol Pablo a recontar su experiencia con Jesús en el camino a Damasco, y dice en Hechos capítulo 26 versículos 15 a 18: Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Evangelio fue por el propósito de llevar a aquellos que no eran salvos de la tiniebla a la luz. Cuando Dios salvaba a una persona, esa persona sería trasladada del reino de las tinieblas y de Satanás al reino del amado Hijo de Dios, o dentro de la luz. La luz resplandecería. Ese es el cuadro maravilloso que Dios usa con respecto a la venida de Cristo en Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este mismo lenguaje es usado cuando Jesús hace su aparición en el Nuevo Testamento. Encontramos esto citado en Mateo capítulo 4, versículos 15 y 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto es una clara referencia al Señor Jesucristo. Se hace referencia a Cristo también en Lucas capítulo 1, versículos 76 al 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Cristo vino para dar luz y para ser la luz, de acuerdo a Juan capítulo 1. Es significativo que en Juan 1 también habla de la creación en Juan capítulo 1 versículo 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, absolutamente, Cristo es la luz. Él es el día de salvación. Fue el resplandor de la luz del Evangelio que trajo la salvación a los pecadores en el día de salvación, en el período de tiempo en que Dios determinó salvar a su pueblo. Dice en el Salmo 80, versículo 3, y en otros lugares: Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Luego dice en el Salmo 80, versículo 7, Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. También dice en el Salmo 80, versículo 19, Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. La luz trae salvación, y en la declaración anterior en Génesis capítulo 1, Dios recién acaba de hablar y crear los cielos y la tierra. Leemos de nuevo
y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto demostró cómo Dios traería salvación a aquellos a quienes Él se había obligado a sí mismo a salvar a través del Espíritu y a través de la palabra de Dios. El Espíritu se movería a través de las Escrituras y la fe vendría por el oír de la palabra de Dios. La salvación también vendría a través de la luz de la palabra de Dios. Dios entonces bendeciría con la palabra a aquellos a quien Él había predestinado para la salvación, y ellos serían salvados instantáneamente de acuerdo al llamado de Dios y de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios y en su tiempo para ese individuo. En un momento ellos estarían muertos y en el siguiente momento estarían vivos. En un momento estarían en la tiniebla y en el siguiente momento estarían en la luz. Eso es lo que el versículo 3 de Génesis 1 está ilustrando cuando Dios dice: sea la luz y fue la luz. Sea el Evangelio, sea la posibilidad de perdón, sea la gracia y misericordia, sea algo que pueda penetrar la tiniebla espantosa y terrible que el hombre en su rebelión ha causado por el pecado. Por supuesto, el juicio de Dios fue la tiniebla, pero todo se debió al pecado del hombre cuando ellos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. La pena de la tiniebla y muerte vino y, sin embargo, Dios es Dios de gracia, bondadoso y misericordioso, así que desde la fundación del mundo, Él trazó su plan para salvar a un pueblo para sí mismo, tal vez tantos como 200 millones de personas, el cual el lenguaje de la Biblia sí permite desde el mismo principio. Sería el propósito de la creación, porque el plan de Dios era salvar a estas personas durante más de 13,000 años de historia, y entonces habría un tiempo de juicio, y después Dios pondría su atención a la eternidad futura. Y por esas razones podemos entender que esta es una de las declaraciones más gloriosas en toda la Biblia cuando leemos: sea la luz y fue la luz.